Aunque parezca un necio, lo repito, soy un convencido de que las pasadas elecciones del 2 de junio fueron absolutamente fraudulentas. Queridos amigos, estamos ante un peligro que crece al paso de las horas. Dentro de una semana exactamente habrán de confrontarse en las urnas. Bueno, ya desde ahora empezaron ya a confrontarse en las urnas Kamala Harris, la vicepresidenta, y el señor Trump, el anaranjado, que ya fue presidente y que quiere regresar a la Casa Blanca, quizá para quedarse en ella para siempre, no sé, porque por su edad y por su circunstancia y por su discurso, nos tememos que no serán favorables las elecciones para México. Es lamentable, los mexicanos no podemos votar por estas elecciones, salvo los que sean migrantes que hayan alcanzado la condición de documentados, es decir, a través de la famosa Green Card, la famosa carta verde que les acredita ya como ciudadanos de los Estados Unidos, pero son muy pocos. La realidad es que dependemos mucho de lo que pase en las elecciones de Estados Unidos, porque ahí veremos si realmente México va a seguir siendo participante del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Y también será muy importante saber cuál será el destino de los migrantes que son en este momento, desde los Estados Unidos, una de las fuentes de ingresos más importantes que tiene nuestro país. Antes era el petróleo, antes hablaba de otras cosas, ahora es lo que dejan las remesas, lo que dejan aquellos que se van a buscar comida y prosperidad en los Estados Unidos y se alejan de su patria. Es difícil asumir que mucho de esto nos corresponde a cada uno de nosotros distribuir las responsabilidades. Y tenemos que hacerlo con valor, porque de otra manera nunca vamos a solucionar los grandes problemas del país. Miren, en la época de López Mateos, que es uno de los presidentes que se salvan en la historia de México, el mandatario llegó a decir, como reprobando a aquellos que se van a pedir patria prestada, teniendo esta tan grande, tan buena y tan entrañablemente nuestra. Sí, pero las palabras se las llevó el viento. Y el hecho es que el gobierno no hizo nada para que aquellos que se van a pedir patria prestada pudieran quedarse en su patria trabajando en situaciones de dignidad serias y que pudieran evitar ese éxodo masivo que se da cada año, sobre todo en los meses de la famosa pizca, que coinciden siempre con nuestras elecciones federales. Y bueno, en cada año, no solamente en los años de elecciones, cada año en esos meses de junio, julio, agosto, se da la pizca en los Estados Unidos. Y la pizca jurídica es la que tiene a todos muy inquietos. El ministro, al que respeto mucho, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, procedió a proponer una iniciativa al Pleno de la Corte, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que la ley, la famosa reforma judicial, sea acotada, no agotada, acotada, es decir, que no se elijan los jueces, ministros y magistrados por la vía del sufragio universal. Ya hemos dicho que las razones son múltiples para que esto ocurra y que este factor, el de la reforma judicial, no solamente está poniendo en predicamento a los inversionistas que ya están dudando en buscar posibilidades en México, porque sencillamente ven el futuro de México con incertidumbre, con atajos que no llevan a ninguna parte y con reformas que en lugar de impulsar el desarrollo lo detienen. ¿Cuánto se va a gastar en cada una de estas
experiencias tomboleras, no taiboleras, porque bueno, también habrá, pero tomboleras, me refiero a las tómbolas, que comenzaron con la rifa de aquel avión que acabó en lo que era la Unión Soviética del Oeste, perdón. Y naturalmente que desde esa costumbre que impulsó el gran Andrés Manuel López Obrador, a quienes siguen reverenciando a algunos de sus más acérrimos partidarios, que yo quiero pensar que lo hagan razonablemente, no por el solo hecho de seguir la corriente. Pero la realidad es que López Obrador nos colocó los 4 clavos, no 3, 4, porque el cuarto clavo lo colocó en el cerebro de muchos millones de mexicanos, en las 2 manos, uno para los 2 pies y el cuarto clavo en el cerebro y la conciencia. Sería el quinto clavo de una crucifixión a la que México no tendría por qué inclinarse ni aceptar. Pues bien, el ministro González Alcántara y Carrancá tuvo a bien decir que no, que vamos en serio a evitar que esta torpeza brutal de ir a unas elecciones en junio para sustituir a los actuales jueces, magistrados y ministros no pueda ser en las condiciones en que se han venido dando. Y por supuesto, las 3 ministras del obradorato descaradamente partidistas, Lenia Batres, la hermana que fue del señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, el último, y que ahora está colocado en cuestiones de salud en el gabinete de la señora Claudia Sheinbaum, es una. Loreta Ortiz, otra, que se da el lujo de decir que ella es morenista y se acabó. No tienen por qué recurrir a ninguna descalificación por su abierto partidismo. Esto es una cosa que me avergüenza, que avergüenza a cualquier abogado, que avergüenza a cualquier jurista. Y la tercera es la nada menos famosa Yasmín Esquivel de Riobó, que tiene 2 aspectos. 1, porque es la plagiaria de sus tesis, y 2, porque es esposa de los principales constructores en la época de la Cuarta Transformación, el señor Riobó. Es decir, que ahí están, en Riobó le podemos poner Robó, y así queda muy bien constituido su apellido. Pero el hecho es, queridos amigos, que contra lo que me habían dicho o lo que habían comentado o lo que me habían preguntado a través de esta red, sí hay posibilidades de frenar la reforma judicial y es necesario que así sea para salvar la autonomía entre los poderes de la Unión, salvar la democracia, salvar nada menos que la libertad. De otra manera, poco a poco nos iremos yendo, por cuestiones de edad y de circunstancias, aquellos que defendemos los valores esenciales de la Constitución de 1917, que me decía el maestro Ignacio Burgoa, ya extinto, pero en el que tuve yo una gran confianza, un gran cariño, por muchas razones, incluso hasta de carácter personal. Pues el maestro Ignacio Burgoa me decía constantemente, no habrá nunca una reforma mayor a la Constitución que simple y sencillamente hacerla cumplir, que se cumplan cada uno de los principios. Pues uno de esos principios básicos es el de la autonomía entre los poderes. Y si la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de esa autonomía, decide frenar la reforma judicial, lo puede lograr, porque es parte de sus funciones. No es parte de las funciones del Ejecutivo meterse a querer arreglar la casa del vecino, o sea, la autonomía pues sencillamente violada para acrecentar el poder del Ejecutivo.
No sería cuestión tampoco del Ejecutivo legislar, pero ellos, los de Morena, no entienden estas cosas porque nunca fueron a la universidad, ni nunca tuvieron ni siquiera la intención de una academia sana, libre de prejuicios. Señores, a México le está fallando gravemente su gobierno. Y esto tiene que rectificarse, sí o sí. No me van a callar, nunca. Y lo digo con cero cobardía.